Vamos a pasar directamente a la presentación del doctor Raymond Marquina, quien nos va a presentar inteligencia artificial aplicada en el diseño y desarrollo de contenidos educativos. El ingeniero Raymond Marquina es doctor en educación por la Universidad de los Andes. Es magíster en ciencias en educación, mención informática y diseño instruccional. Y es especialista en gerencia empresarial por la Universidad de Santa María. Actualmente es CEO de A7 Media, que es una empresa especializada en servicios de e-learning y producción de contenidos multimedia para clientes en varios países de Latinoamérica. Además, dirige Aula 7, una empresa dedicada a la asesoría, desarrollo y formación online. Es un investigador activo en educación a distancia, recursos educativos abiertos, narrativa transmedia y uso educativo de la web 2.0, con múltiples publicaciones y participaciones como conferencista en eventos nacionales e internacionales. Doctor Marquina, tiene la palabra. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación a este evento. De verdad, bueno, bien interesante compartir con ustedes un poco lo que venimos haciendo desde hace varios años. Si el tema como está planteado es inteligencia artificial aplicada en el diseño y desarrollo de contenidos educativos. Vamos a ir a trabajar de una vez y hablar, digamos, de lo que nos interesa en este tema. Cuando me invitaron a estas jornadas, gracias a la profesora Cecilia, y me pidió una conferencia, bueno, lo primero que yo hice fue ver las temáticas de este evento. Y cuando veo las temáticas, me surgió la siguiente pregunta, y que yo creo que es muy valioso hacerla para todos ustedes. ¿Cuál creen ustedes de estos temas en cuáles creen que no está presente la IA? Es una buena pregunta, porque la IA, yo creo que para todos y para nadie es un secreto de que está en este momento dentro de todo lo que es nuestra cotidianidad. ¿Ok? Desde el teléfono móvil hasta la computadora cuando nos conectamos y abrimos el navegador Chrome o abrimos el navegador Edge, son lógicamente ya herramientas que traen integrado la inteligencia artificial. Pero si nos preguntamos y vemos un poco la temática, por ejemplo, gamificación, estrategias lúdicas o inteligencia emocional, que fue algo en lo cual, a ver, me llamó mucho la atención y decía, bueno, ¿cómo nosotros podemos ver el tema de la inteligencia emocional y la comunicación eficaz y vincularlo a lo que es la inteligencia artificial? Bueno, por un lado, evidentemente, cuando nosotros vamos a lo más elemental, que es un chatbot, estos chatbots que ustedes seguro ya tienen hasta en el celular, Gemini, ChatGPT, Copilot, ¿ok? A ver, las chinas, como por ejemplo DeepSeek, cualquiera de estos chatbots que ustedes le pueden hacer una consulta y él automáticamente les va a dar una respuesta. Por ejemplo, un plan, para dar un ejemplo en concreto, un plan, un prompt, a través de un prompt nosotros podemos pedirle a un chatbot que nos genere un plan para mejorar la comunicación que es eficaz en mi lugar de trabajo. Es importante, y es algo que debemos tener claro en todo momento, que estas tecnologías hasta ahora no son capaces de entender ni manejar las emociones humanas. Una IA en este momento todavía no experimenta emociones como lo hacemos los seres humanos. Digo hasta ahora, no sabemos qué va a pasar en el futuro o cuál va a ser el avance o el desarrollo que vamos a ir observando a medida que esto va evolucionando. Dense cuenta que la evolución ha sido de una manera increíblemente acelerada en estos 2 últimos años. Estamos hablando de que en el 2023 empezamos a escuchar esto de ChatGPT y en la actualidad estamos hablando de cientos de aplicaciones que podemos utilizar absolutamente para todo, para todo. O sea, todo lo que tenga que ver con manejo de información, todo lo que tenga que ver con tareas repetitivas, procesos que pueden ser automatizados y que pueden ser asumidos por una inteligencia artificial. Cuando yo les decía el tema a ver, el tema de lo que es la inteligencia emocional, bueno, por allí me recordé que había incluso varias IA.
que te permiten, por ejemplo, darte consultas, ¿no? Esta de Yo Robot, por ejemplo, te permite, te da terapia y compañía emocional. Y cuando tú dices esto, pareciera una locura, pero es que ya hay hasta casos y hasta un nombre clínico para las personas que usan de manera intensiva los chatbots como ChatGPT y consultan estos chats para poder tomar cualquier tipo de decisión, ¿ok? Hasta decisiones amorosas, decisiones de negocio, cualquier tipo de decisión la toman, la consultan con un bot de inteligencia artificial. Entonces, no podemos desconectarnos, no podemos decir que esto no está siendo asumido en todos los ámbitos de nuestra vida. Ciertamente todavía vamos a nuestro entorno, a nuestra realidad, todavía nosotros, por decirlo de una manera que nos pongamos a entender, estamos en pañales. Apenas nosotros podemos decir que somos usuarios y les puedo decir con honestidad que la gran mayoría y un alto y un elevadísimo porcentaje en nuestro país todavía está en un nivel básico, introductorio en el uso de lo que es la inteligencia artificial. ¿Okay? Es algo que todavía falta mucho por desarrollar. Miren, quise pensando en cuando estaba desarrollando esta diapositiva, recordé ciertos, a ver, frases que había leído en algún momento y se las voy a ir compartiendo y vamos a ir discutiendo. Por ejemplo, esta me llamó mucho la atención y es que esto viene básicamente a ser lo mismo cuando apareció Internet, lo mismo cuando aparecieron los dispositivos móviles, pero los dispositivos móviles fue una evolución mucho más lento. La IA es una evolución realmente increíblemente rápida o veloz. Lo voy a leer, la IA es la nueva electricidad. Así como la electricidad transformó casi todo lo que hacemos, también lo hará la IA. Yo les pregunto a ustedes, ¿estarían de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Que por cierto es de un educador y por eso la quise compartir con ustedes. De verdad, la IA está transformando todo lo que hacemos o lo transformará. Bueno, te puedo comentar aquí rápidamente. Una de las cosas que estamos haciendo en la Universidad de los Andes en este momento es precisamente crear una normativa, crear unas buenas prácticas, unos lineamientos a través de una comisión de la cual formo parte para ver cómo nosotros podemos manejar este tema de la inteligencia artificial dentro de nuestra universidad. Y es que es una realidad que los estudiantes ya la están utilizando todos los días para elaborar ensayos, para elaborar resúmenes, para hacer informes, ¿ok? Entonces, un docente tiene evidentemente que estar preparado y debe estar actualizado y debe estar capacitado para poder utilizar estas herramientas y entender cómo de alguna manera cambiar lo que serían sus estrategias, cambiar sus evaluaciones. Yo, en este momento, como profesor, sería absurdo que yo le pidiese a un estudiante que me hiciera un resumen, sería completamente absurdo que le pidiese a un estudiante que me elaborase un escrito, porque lógicamente se los puedo decir que el 90% van a irse con una IA y lo van a resolver en 5 minutos y me van a entregar. Si el estudiante es muy competente digitalmente, él puede tomar ese primer texto, ese primer producto generado por un prompt y meterlo en una segunda herramienta que lo va a humanizar. Y cuando lo humanice, tú puedes pasar, yo como profesor, si soy competente tecnológicamente, puedo utilizar una herramienta para ver si fue escrito con IA y la herramienta me va a decir que no, porque ya el estudiante pasó 2, 3 o 4 filtros y convirtió ese texto en un texto que puede ser tomado como algo redactado por un ser humano. Imagínense en dónde estamos ahora, en una situación bastante compleja, bastante complicada, y no, insisto, no podemos obviar esta nueva realidad de lo que es la inteligencia artificial en todos nuestros campos y áreas del conocimiento. Miren lo siguiente por acá, y esto también lo quise compartir, y es que una de las cosas que tal vez la gente piensa es que la IA va a quitarnos nuestros puestos de trabajo y en este momento se está hablando de la IA, de los agentes de IA que son capaces de pensar, que son capaces de actuar como seres humanos y esto es mentira. Esto es algo que leí, miren, 4 de julio, no hace ni 10, ni 10 días. Y estamos hablando de un estudio de unos investigadores del MIT, de la Universidad de Harvard y de Chicago, donde ellos básicamente dicen que la IA explica muy bien, pero no entiende lo que explica.
Y lo llaman este fenómeno de la compresión Potenkin. Y esto lo aplicaron a ver, en varias áreas claves como son las técnicas literarias, la teoría de juego y los sesgos psicológicos. O sea, la IA te puede dar una explicación. Ojo, si ese contenido lo maneja, si esa IA fue entrenada con ese contenido. Porque si ustedes van a llegar a preguntarle a una IA como Copilot o Gemini sobre algo muy específico de la historia, por ejemplo, de nuestro país, ¿ok? Algo muy, muy, muy específico, muy difícil incluso de conseguir a través de la internet, por consulta a través de libros o artículos, porque tal vez es inexistente ese contenido, ¿qué va a hacer la IA? Va a alucinar, esto que se llama alucinar, y ella siempre les va a responder y les va a dar una respuesta inventada, que no existe. El contenido que les va a suministrar no existe y eso se llama alucinación. Entonces es necesario, lógicamente, o sea, no es un contenido perfecto, va a ser necesario que un experto revise lo que esta IA les va a dar como respuesta. Entonces, tampoco, con esto quiero mostrarles que tampoco es que estas inteligencias artificiales son perfectas y que podemos confiar ciegamente en lo que ellas nos están diciendo. Y si ustedes han venido utilizando herramientas de inteligencia artificial desde hace ya cierto tiempo, también les puedo asegurar que se van a dar cuenta de una manera muy rápida cuando un texto es generado con inteligencia artificial simplemente por la estructura que tiene el texto. ¿Ok? La manera en que segmenta, la manera en que hace el inicio, el desarrollo y el cierre del texto. Entonces, ya estos son estructuras por las cuales todas las IA han sido entrenadas y lógicamente nosotros como seres humanos podemos detectar que ciertamente por detrás de un texto puede haber una intervención de una inteligencia artificial. Miren lo siguiente, que les comparto acá viene a reforzar lo anterior y dice, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero los humanos que usen inteligencia artificial reemplazarán a los que no lo hagan. Estamos en la universidad. La universidad tiene la responsabilidad de capacitar a sus docentes y a sus futuros egresados en el uso de inteligencia artificial para que puedan salir a un mercado competitivo y lógicamente poseer estas competencias que van a ser necesarias para abarcar o para tomar estos nuevos puestos de trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy profesor de medios audiovisuales. Yo creo que allí no va a haber mucho problema con la IA, ¿ok? Que son básicamente egresados con perfiles en el área de cine, producción audiovisual. No lo hace, si hay herramientas que te van a ayudar, es necesario que conozcas herramientas. Y yo en mis clases, en una de mis asignaturas, doy herramientas de inteligencia artificial para que los estudiantes puedan aprovecharlas. Pero también doy clase en comunicación social acá en la Universidad de Mérida. Y los estudiantes de comunicación social tienen que tener claro que la IA se convierte en una competencia necesaria para poder, lógicamente, tomar esos nuevos puestos que están surgiendo, esos nuevos oficios, nuevos cargos, nuevos trabajos que están surgiendo gracias a la aparición de la inteligencia artificial. ¿Ok? Por ejemplo, editores. Cuando tú vas y buscas en la actualidad un puesto de trabajo de editor, ¿sí? De un medio, te van a pedir que tú utilices IA, que sepas utilizar IA. Y esto es lógicamente lo que tienes que manejar. Si no lo logras en la universidad como estudiante, si ya eres profesional y todavía no te has montado en este tren, tienes que hacerlo. Es una necesidad y esto te hace más competitivo. Miren lo que dice alguien que todos conocemos, que es Bill Gates. Y esto es interesante porque su empresa está enfocada en el tema de la medicina, o sea, su fundación. Y él dice, un mundo sin médicos. Y es un pronóstico de Bill Gates sobre la IA. Y esto no es ya algo futuro, esto es algo que ya existe. Si no me equivoco, en Japón ya hay algunas cosas que se están haciendo, unas experiencias donde ya los médicos no hacen los diagnósticos, sino que lo hacen unos bots de inteligencia artificial a través de los expedientes, a través de la información que suministra el paciente, puede perfectamente hacer un diagnóstico con el cual ya un especialista puede atender a esa persona. Pero entonces estamos quitando ya un paso que tradicionalmente lo hacía pues un médico a través de un diagnóstico, a través de una cierta cantidad de evaluaciones. Ahora lo puede hacer una inteligencia artificial. Y esto va a suceder en muchas áreas profesionales, en muchos campos. Y la educación no puede quedarse atrás. La educación, evidentemente, la docencia, tiene que
cambiar, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y es una realidad que no podemos obviar. Por ejemplo, una de las cosas que se habla cuando tocamos el tema de la IA en la educación, y es que esta favorece una educación personalizada y accesible. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros podemos utilizar una inteligencia artificial para crear materiales que estén completamente adaptados a las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Miren, podemos crear, y esto yo lo estoy haciendo, estoy haciendo unos experimentos, vamos a decirlo de esa manera, utilizando plataformas como Moodle, para generar lo que se llaman asistentes docentes virtuales, ¿ok? Basados en IA, que básicamente son, un chatbot que ha sido entrenado con el contenido de un curso o de una asignatura y que un estudiante a través de ese chatbot puede perfectamente preguntarlo, hacerle consultas sobre el contenido del curso. Y esto lógicamente está disponible, una cosa maravillosa e importante, que está disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, el estudiante puede perfectamente utilizar este bot para poder entonces resolver tal vez alguna pequeña duda o hacerle alguna consulta sobre el contenido. Hay que tener claro que esto no va a reemplazar por completo al profesor. Lógicamente nosotros aquí debemos tener claro de que ese chatbot está entrenado solo con un material o un contenido que yo le estoy suministrando. Pero si el estudiante va mucho más allá de ese contenido o incluso si necesita manejar o hace una consulta sobre un conocimiento previo que él debería manejar, el chatbot no le va a dar respuesta. Ahí tiene la necesidad del profesor, del experto en el área del conocimiento. Entonces, esto puede ayudarte, vamos a verlo de una manera muy simple, esto va a ayudar a descargar al profesor en sus actividades diarias, o sea, no va a tener entonces la necesidad, si esto le puede resolver las dudas o inquietudes a la gran mayoría de los estudiantes, digamos que ya de por sí está descargándole una gran responsabilidad. Y si es un volumen alto de estudiantes, es un enorme beneficio el que podemos tener a través de este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Otro de las cosas que se está usando muchísimo en la actualidad es el aprendizaje de idiomas mediante este tipo de herramientas. Y es que vemos que hay herramientas que puedes practicar un idioma como el inglés a través de un chatbot, incluso puedes trabajar con tu voz y puede esta inteligencia artificial darte respuesta también en formato de voz. Miren lo siguiente, entre los chatbots que tenemos de mayor uso, seguro que ustedes de esta lista ya han utilizado alguno: ChatGPT, Copilot, Gemini, Aria, Claude, DeepSeek, Queen, Kimi, Minimax. De DeepSeek hacia abajo son los famosos chatbots chinos, gratis, gratuitos. Cualquiera puede instalarlo en su teléfono móvil, en su computador, lo puede utilizar y no tiene que pagar absolutamente nada. Dixie es uno de los más populares porque se dice que es uno de los más versátiles y más robustos y más potentes, a la par de un ChatGPT, por ejemplo. Bueno, son opciones, o sea, opciones ya las tenemos. Tenemos demasiadas opciones en este momento. Y es realmente absurdo pensar que no hacer a un lado, digamos, todo lo que tiene que ver con la formación en el uso correcto y adecuado de estas herramientas. Ahora, en el campo docente, ¿para qué podemos usar un chatbot? Si usted es maestro, si usted es profesor, puede perfectamente, a través de un buen prompt, y ahí es donde está el secreto de todo este tema, elaborar un plan de clase, desarrollar contenidos, generar evaluaciones de todo tipo, diseñar o pedirle que le genere actividades lúdicas y, digamos, algo que a todos nos sucede como seres humanos. Tenemos un bloqueo creativo, necesitamos que alguien nos ayude con alguna idea, podemos simplemente utilizar un chatbot para ello. Entonces, son muchas las opciones que nosotros como docentes en esta área de la educación podemos aprovechar estas herramientas. Yo quiero compartir con ustedes algunas otras para que ustedes vean cómo es en este momento el panorama actual de las herramientas de alguna manera tienen integrada la inteligencia artificial. Cuando hablamos de gamificación, que fue uno de los temas de esta jornada, ¿verdad? Por ejemplo, este me gusta mucho
y es una herramienta que se llama EducaPlay. Y EducaPlay, si alguno la conoce o la ha escuchado en algún momento, es una herramienta que permite gamificación y que permite generar juegos que puedo integrar dentro de plataformas como Moodle, las puedo colocar en Google Classroom o puedo simplemente ponerlo en línea y compartirle el enlace, ¿no? Para que tal vez lo hagas desde el celular, el estudiante lo puede hacer en cualquier dispositivo. Pero miren esta captura que es lo que quiero que ustedes observen. Una cajita, un botón de generar. ¿Qué significa esto? Tú escribes el tema, les das algunas instrucciones, oprimes el botón generar y él hace todo el trabajo por ti. Antes esto evidentemente se hacía de una manera manual. O sea, tenía que sentarme, abrir, ver cuál era más o menos el esquema, cómo tenía que presentar el contenido. Es tal vez teclearlo en un documento Word y luego copia y pegue y voy armando la actividad. Ahora, de esta manera, yo simplemente coloco el prompt, oprimo el botón generar, espero unos 2-3 minutos, él genera la actividad y nos toca a nosotros, al ser humano, le toca revisar. Revisar si lo que está planteando es coherente, revisar si lo que se está proponiendo allí está acorde a los objetivos de la actividad, a las competencias que desea alcanzar y si lógicamente no está alucinando la inteligencia artificial. Pero miren que ya el trabajo, vamos a verlo después, quitando estas actividades que pueden ser muy puntuales y pueden ser tal vez muy rápidas, porque la IA puede que haya hecho un muy buen trabajo, estamos hablando de que tal vez lo que antes me podía llevar un día o mediodía, lo estoy haciendo ahora en 30 minutos máximo, por ejemplo. Y esta es la realidad. Nosotros tenemos y debemos ver las herramientas de inteligencia artificial como lo que son herramientas, herramientas que nos apoyan, herramientas que nos sirven, lógicamente, para descargar, digamos, la cantidad de trabajo repetitivo que nos ayudan en los bloqueos creativos, herramientas que nos permiten acelerar y optimizar los procesos de diseño y desarrollo de contenidos, de evaluaciones, de actividades, incluso de atención a los estudiantes. Continúo. Mire lo que está sucediendo si ustedes utilizan Classroom. ¿Sí? Classroom hace poco liberó lo que se llama Gemini para educación. Y Gemini para educación te permite dentro del mismo entorno generar, planificar lecciones, crear listas de vocabulario, adaptar materiales rápidamente. O sea, es algo que te va a facilitar la creación de contenido y que lo vas a poder hacer, lógicamente, de una manera rápida. Sigo insistiendo y lo voy a destacar en todo momento. No siempre tenemos que revisar, siempre tenemos que visualizar, leer, corregir, mejorar lo que está generando la inteligencia artificial. Especialmente sigo insistiendo con el ejemplo anterior de la historia de Venezuela. Sí, son temas que son poco comunes de conseguir en la misma web, porque de la web se alimentan estas inteligencias artificiales como Gemini. Si no consigue información, alucina y nos puede inventar cualquier locura. Esa es la palabra, locura. Miren, esto que les estoy compartiendo es una herramienta que yo uso todos los días. Todos los días. Es una herramienta de pago, eso sí. No es muy económica, pero es maravillosa, maravillosa. Esto que está acá, esta captura, les muestra que yo puedo generar un curso iniciándolo con inteligencia artificial. Cuando yo oprimo este botón de que me empieza a generar el curso con ayuda de IA, él me va a preguntar cosas elementales como de qué trata tu curso, cuáles son las competencias que deseas alcanzar y cuál es el perfil de tu audiencia. O sea, 3 preguntas básicas que definen el diseño instruccional, pero además me permite subir contenido. Si yo soy un profesor y tengo una guía digital, una guía en Word de una asignatura, de un curso, un seminario, alimento a esta inteligencia artificial de Articulate 360 y Articulate 360 se encarga de generarme el contenido, me lo estructura, me lo organiza, me lo pone por módulos, tópicos, por temas y tópicos, y luego yo les voy definiendo con un par de clics qué quiero hacer. Si quiero que este contenido vaya en un acordeón, si quiero que este contenido vaya en una tarjeta, si quiero que este contenido se presente a través de un texto con un título y un texto plano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un proceso que yo les puedo decir, un curso como de cualquiera de estos, para darles un ejemplo en concreto, a ver, el curso que hice de Fundamentos de la Usabilidad para Diseño de Materiales fue un curso que hice en 2 horas. En 2 horas tiene 5 lecciones y cada lección tiene 4 tópicos. Y es algo que, señores, yo podía hacer esto en varios días. Ahora es muy rápido hacerlo.
insisto, lógicamente, como experto, yo tengo que revisar lo que me está generando y para asegurarme de que el contenido es coherente, es pertinente, fiable, además, ¿ok? Eso sería, digamos, lo más importante que nunca podemos perder de vista. Es una necesidad hacerlo de esta manera. Una herramienta que, a ver, seguramente todos ustedes conocen, Genially. Genially también tiene integrada inteligencia artificial y cuando ustedes van a trabajar con esta herramienta igual, les permite trabajar lo que es la edición de los textos, crear imágenes, crear audio, lo que él llama locución, y además crear preguntas interactivas. Entonces, las herramientas de articulación, de creación de contenidos, de articulación de contenido, tienen todas estas posibilidades de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es la realidad en la actualidad. Miren, cosas como por ejemplo, y seguramente si alguno de ustedes tiene Office 365, que es por suscripción, ya el Office 365, tú lo abres y automáticamente te aparecen los botones y los elementos dándote sugerencias para poder empezar a crear un texto. Si utilizas PowerPoint con Office 365, ya tienes un asistente de diseño que cuando tú escribes el primer título, él automáticamente te propone alrededor de unos 10 diseños gráficos para ese título, para esa diapositiva. Ahora, miren todo lo que hay por detrás. De verdad que es abrumador. Yo creo que esta palabra es correcta porque es demasiada información y demasiadas posibilidades y es muy difícil, incluso, por ejemplo, yo que trabajo todos los días con estas herramientas, poder estar completamente actualizados. Yo diría que es básicamente imposible. Pero bueno, todo esto es parte de estos nuevos retos que nos encontramos con la aparición y el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Les he estado hablando de todas las cosas buenas y positivas y maravillosas de la IA, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si hablamos un poco de las cosas malas y feas? Una de las cosas terribles que evidentemente están apareciendo y van a seguir creciendo y evolucionando son los peligros, los delitos que son consecuencia digamos, del uso y abuso de la inteligencia artificial. Yo creo que seguro ustedes ya han escuchado algunos como las deepfake, que son básicamente las noticias falsas creadas en video o audio. O sea, más videos que han salido por allí, por ejemplo, de Trump en un automercado con una metralleta, evidentemente son creadas con inteligencia artificial. Entonces, en la actualidad ya se hace cada vez más difícil distinguir qué es verdadero, qué es real y qué no, y qué ha sido creado con inteligencia artificial. Mientras esto sigue evolucionando más y más, evidentemente los contenidos van a ser mucho más difíciles de validar como reales, como originales, ¿ok? Un ejemplo en concreto para aquellos que vienen siguiendo la evolución de estas herramientas tecnológicas. El último modelo para la generación de video de Google, Veo 3. Veo 3 seguramente ustedes deben haber visto videos en redes sociales de una persona que sale como un influencer tal vez en la guerra de Roma. Y sale, aquí estoy en la guerra con los contratas y todo el escenario tal cual parece una película y es un video creado con inteligencia artificial. Y esta es la realidad. Entonces estamos hablando de falsificación de contenido, estamos hablando de deepfake, estamos hablando además de problemas que ya veníamos arrastrando por el uso de las tecnologías como el acoso. Ahora va a ser acoso ayudado por IA. Imagínense el nivel, ¿sí?, de este tipo de acoso virtual. Reseñas falsas creadas por inteligencia artificial, entendiendo que estas herramientas permiten crear contenidos de una manera muy rápida, de una manera acelerada, ¿no? Tecnologías para eludir la detección de IA, bot ladrones, explotación de sesgos, engaño, reconocimiento facial, delitos en actividades online, ciberataques basados en aprendizaje, manipulación de datos, venta de tecnologías falsas bajo la apariencia, chantaje a gran escala, y vehículos sin conductor utilizados como armas. Estos son evidentemente los vehículos eléctricos que tienen sistemas operativos y que están interconectados. Entonces, son, aparte de que hay cosas muy buenas, muy positivas también, como toda nueva tecnología, tiene su aspecto oscuro, negativo, que es necesario conocer, que es necesario para ello capacitarnos, prepararnos, informarnos. Y esto es, ya con esto voy casi cerrando, creo que estamos dentro de los tiempos, no sé. ¿Cómo prepararnos ante esta realidad? Miren, obviamente es necesaria una actualización permanente en el uso adecuado de estas herramientas.
si ustedes quieren mejorar, digamos, van a utilizar estas herramientas, van a producir contenidos, como docentes van, por ejemplo, a trabajar en su campo, es necesario que perfeccionen lo que se llama las técnicas de prompt. O sea, mientras mejores prompts podamos redactar, vamos a obtener mejores resultados, ¿ok? Estas son de las cosas ya a nivel operativo y esto lógicamente se debería lograr con una actualización. Y la actualización, cuando hablamos de actualización de formación, pues tenemos que hablar de varios niveles, desde lo más básico, elemental, hasta intentar llegar a un cierto nivel intermedio al menos. No confiar ciegamente en los resultados que son generados. Es imprescindible revisar, validar, editar y mejorar los contenidos. Siempre debe haber la intervención humana allí. ¿Ok? Esto, cuando nosotros, por ejemplo, y esto puede que a alguno le haya sucedido, le puede suceder, si usted es docente, que llegue un estudiante y le haga un ensayo o un trabajo escrito y lo haya hecho con una IA y ni se haya preocupado, como sucedía antes con el copy-pegue, ¿no? Indiscriminado de la web. Bueno, ahora va a ser no será copy-pegue, sino la generación indiscriminada de contenidos con IA. Pero cuando usted sí ya tiene la práctica y usted conoce muy bien el uso y la manera en que redacta, la manera en que genera los textos, la IA, les puedo asegurar que usted le llegue al estudiante y usted va a saber que eso es una IA. ¿Ok? O si el estudiante es tan descuidado, se le va el primer párrafo que dice, sí, ¿cómo no? Ahora te muestro los resultados y empieza de allí hacia abajo. El siguiente párrafo, evidentemente, es todo el texto y al final, generalmente la IA te dice si quieres profundizar o si quieres hacer otra consulta o si quieres seguir discutiendo ese tema, bueno, eso inicia ese cierre, si no se lo quitas ya tú sabes que es una IA. Y si se lo quitas, la manera en que está estructurado el contenido también te da pistas de que puede ser generado por inteligencia artificial. El que es más habilidoso lo edita y si es muy habilidoso y conoce bien las herramientas, lo puede meter por una herramienta para humanizar el texto. ¿Ok? Importante informarnos sobre los peligros y riesgos en el uso de la IA. Una cosa que yo particularmente sugiero no hagan, señores. Meterse en estas herramientas donde clonan su voz o donde entonces ustedes se hacen un clon que es un avatar de ustedes. Yo no sé si a ustedes les queda claro que toda esa información se la está llevando la empresa que genera estos contenidos. Por ejemplo, cuando hubo esa moda, esa fiebre, porque es una fiebre, de ciertas imágenes que si estilo Pixar, que si estilo Disney, y entonces la gente metía su foto y esta foto la convertía en un avatar de ese tipo. Tengan en cuenta que todos esos rasgos, toda esa información se la está llevando estas empresas y más adelante la pueden utilizar y incluso puede ser robada, secuestrada o vendida. Entonces, mejor no inventemos clonar nuestra voz, no inventemos crearnos un avatar, subir nuestras imágenes, las de nuestros hijos, las de nuestra familia, para que entonces alguien las tenga por allí en internet. Cuidado con esos detalles que tienen que ver con la seguridad y privacidad de sus datos. Finalmente, promover el uso ético de la inteligencia artificial en el aula de clase. Señores, algo que es muy importante, si son docentes, evidentemente ustedes tienen que cambiar las estrategias, pero además tienen que tener claro de que sus estudiantes van a utilizar IA. Si ustedes tienen estudiantes que pueden acceder a la tecnología, que tienen un teléfono gama media, gama alta, tienen un buen plan de datos, tienen una laptop, tienen un computador, tienen los recursos, las herramientas, ¿qué les impide no utilizar IA? Evidentemente la van a usar. Entonces nosotros tenemos que tener claro que debemos entonces cambiar la manera en que venimos dando nuestras clases, la manera en que venimos evaluando a estos estudiantes y que además de capacitarnos, actualizarnos, también debemos preocuparnos en promover que ese uso de la inteligencia artificial que no podemos hacer a un lado se haga de una manera ética tanto para el profesor como para el estudiante. Y le digo que para el profesor, hace poco leí un caso en México, no fue en México, perdonen, lo leí en una revista mexicana, pero fue en Estados Unidos, de una estudiante de una universidad de la Ivy League, una universidad de estas costosas en Estados Unidos, que denunciaba a su profesor porque el profesor ya no revisaba, ya no hacía nada, sino que todo lo resolvía con ChatGPT.
Y la persona, pues evidentemente reclamaba que pagaba demasiado costo de matrícula y esperaba la atención de un ser humano, al menos que la pudiese atender, que pudiese obtener el feedback de un ser humano para poder, lógicamente, aprender. Y tiene razón, tiene sentido. Entonces, es un tema de lado y lado, ¿no? Tanto del profesor como del lado del estudiante. Y esto lleva al último punto, que es la honestidad académica. Cuando hablamos de honestidad académica, si usted como estudiante utiliza la IA, referéncielo en el documento. ¿Ok? Ya la norma APA lo acepta. Si ya la norma APA tiene previsto que se puede utilizar IA y nos indica cómo citarlo y cómo referenciarlo, quiere decir que nosotros podemos utilizarlo en nuestros textos, en nuestros trabajos académicos. ¿Ok? En nuestro trabajo de investigación. Entonces, es necesario esa honestidad académica. Yo he visto, lamentablemente, en estos últimos meses muchas memorias de grado y trabajos que están hechos con IA, y cuando uno les dice a los estudiantes, usted no lo hizo, este no es su discurso, los estudiantes simplemente lo niegan. No, sí, por eso yo lo hice. No, mentira, esto no lo hizo usted. Y no, es un problema y es una situación difícil, difícil de resolver. Yo con esto vamos cerrando. Yo creo que cumpliendo los 30 minutos que me pidieron, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, si hay tiempo para preguntas, con mucho gusto. Doctor Marquina, muchísimas gracias por esta conferencia tan importante como necesaria. Yo realmente le puedo comentar que me quedo con 4 palabras clave. Alucinar. Yo tengo cierto tiempo ya trabajando con la inteligencia artificial y por fin encontré el término que es alucinando. Es realmente que alucina. Tú le preguntas, ¿de dónde sacaste esa información? Me dice, bueno, la inventé. Palabras más, palabras menos. Entonces, esta palabra alucinando nos da a entender que tenemos que, como dice usted muy bien, verificar y contrastar los resultados que nos da la inteligencia artificial. Me quedo también con la palabra abrumador, porque nos abruma la cantidad de información que nos proporciona la inteligencia artificial. Y manejar esta cantidad de información necesita por parte de nosotros, es un reto y necesita la práctica. Para lograr, y dígame usted si no es así, para lograr un buen prompt hay que practicar y practicar y practicar, que es la forma de comunicarnos con la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctor Marquina. Estamos a la orden y aquí pueden tomar notas de sus redes sociales para poder tener, digamos, conocimiento y cualquier comunicación. Tenemos ahora las palabras de la doctora Virginia, que debe estar por aquí. Doctora Virginia. ¿Estas son sus palabras? Sí. ¿Sí? Okay. Bueno, termina nuestra jornada. Estamos muy felices de que hayan podido acompañarnos a todos. Estas breves palabras, porque ya sabemos que ha sido una jornada larga, deben estar agotados todos. Solamente para darles las gracias por su participación tan activa, tan entusiasta en cada uno de los talleres. Solo quería comentarles que desde el punto de vista de la Universidad Monte Ávila, siempre deseamos tener a la persona como centro. Y en todos los talleres y en las conferencias hemos procurado no solamente hablarles de la necesidad de desarrollar herramientas relacionadas con la inteligencia artificial, etcétera, sino que lleguemos siempre al fondo de que la persona es lo más importante, ¿no? Y que cada vez que estamos tratando en nuestro salón de clase con las personas, pues resulta que lo que nos interesa no es desarrollar habilidades, sino hacer de esas personas unas personas que puedan crear un impacto en el lugar donde se encuentren en cualquier momento de su vida, que no es solamente desde el punto de vista profesional, sino familiar, relacional, social, en todos los ámbitos, ¿no? Y también hacer un pequeño subrayado del tema de innovación. Sabemos que todos queremos estar en esta onda de la innovación y que esto no es este encuentro de hoy, sino un punto de partida.
es un punto de partida porque es como un caramelo que uno probó y le gustó, ¿no? Pero hay que meterse a fondo y hacerlo parte de nuestra cultura. Es decir, mantenernos en la novedad de las nuevas métodos, de las nuevas herramientas. Es una cosa que no se improvisa. Hay que adquirir como el gen de estar continuamente buscando qué está pasando. No quedarnos, bueno, ahora ya sé esto. Bueno, no, es que ya mañana, eso seguro que se los han dicho 1000 veces en todas partes, que esto va muy rápido, ¿no? Entonces, ese buscar un tiempo, aunque sea una vez cada 15 días, para dedicarse a ver qué está pasando y ver cómo podemos mantener e inyectar ese deseo de innovación en nuestros ambientes de trabajo. Bueno, quería brevemente llamar a las personas que trabajaron en la realización de este evento para agradecer, para que me ayuden a agradecerle, ¿no? La profesora Marcela Prince, María Cecilia Fonseca, Nelly Meléndez y Jocelyn Zapata, ¿no? Igualmente agradecer a todas las personas que han intervenido, a la doctora Novoa, que nos dio la conferencia esta mañana, al doctor Raymond Marquina, y también, bueno, por los interesantes talleres que hemos recibido de la profesora María Cecilia, de la profesora Michelle, no sé si está Michelle por aquí, de Nelly, y no sé si me falta algo, de Marisol, por supuesto, ¿no? Ok, muchas gracias, Marisol. Bueno. Sí. Bueno, y finalmente agradecemos de verdad de corazón a todas las personas que han participado en el apoyo de esta actividad. Hemos sacado algunas experiencias porque reconocemos que se nos fue un poco de las manos el tema del número de personas y que lo que queríamos era atenderlos muy bien y no fue posible en todos los momentos, ¿no? Pero al mismo tiempo queremos agradecer a las personas que estuvieron a cargo, pues bueno, de la transmisión, de la atención del cafetín, etcétera, porque lo han hecho con el mayor cariño posible. Bueno, muchas gracias y los esperamos en la próxima, ¿ok? Bueno.